Si estás pensando en comprar unos auriculares de gama media, el vídeo de hoy te interesa, ya que voy a comparar 5 de los modelos más populares del momento. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Al día de hoy voy a hacer un tipo de vídeo que no he hecho nunca, que es una comparativa de productos. Concretamente voy a comparar 5 auriculares de gama media. Cuando me refiero a gama media me refiero a auriculares que no superan los 40 euros. Son concretamente 5 auriculares de 4 marcas diferentes, ya que de una marca he puesto 2 modelos. Todos estos auriculares yo los he estado probando durante varios días y voy a dar mi opinión real de cómo los he sentido tanto físicamente en comodidad como los he escuchado. También vamos a hacer una repasada a las principales características técnicas y al final de todo del vídeo voy a hacer pues un ranking de cuál creo que es el mejor. Que sea el mejor no quiere decir que sea el que más me ha gustado a mí. Ahora vamos a ver cuáles son estos 5 auriculares. Los Xiaomi Redmi Buds 6. Los Creative Outlier Pro. Los Tozo NC9. Los Huawei FreeBuds SE3 y finalmente los Tozo Crystal Pods. Bueno, ahora que ya conocemos los 5 modelos, deciros que para hacer esta comparativa que sea lo más justa y útil posible, he analizado todos los modelos siguiendo los mismos 6 criterios. Primero, la calidad de sonido, porque es clave para cualquier tipo de uso. Luego, la comodidad y el diseño, porque da igual lo bien que suenen si a los 10 minutos ya te están molestando. También he valorado la durabilidad y los materiales, sobre todo si los vas a usar a diario o para entrenar. Por supuesto, la batería y la conectividad, que es algo que personalmente valoro muchísimo. Después, las funciones extra, como la cancelación de ruido, la aplicación o si tienen asistente de voz. Y por último, pero muy importante, la relación calidad-precio, porque no todos queremos o podemos gastar un dineral para tener una buena experiencia. Bien, pues ahora que ya sabemos los auriculares que voy a analizar y cómo los voy a analizar, vamos a empezar ya. Empezaré por los Tozo NC9, unos auriculares intraorales con almohadillas de silicona que se ajustan muy bien. De hecho, me sorprendieron lo cómodos que son incluso tras varias horas de uso. El sonido tiene un perfil muy equilibrado, buenos graves pero sin pasarse, medios definidos y unos agudos suaves que no cansan. Además tienen una cancelación activa de ruido bastante efectiva, sobre todo para el precio que tienen. No es la mejor del mercado, pero para entornos ruidosos cumplen muy bien. También incluyen modo transparencia, que te permite escuchar el entorno sin quitártelos. A mí me ha venido genial para ir por la calle con más seguridad. En batería dan unas 10 horas de uso continuo y hasta 32 horas con el estuche, así que te olvidas de cargarlo durante días. El Bluetooth 5.0 funciona bien, la conexión es rápida y estable, aunque no tienen funciones más avanzadas como doble emparejamiento. En cuanto a resistencia, vienen con una certificación IPX6, así que puedes usarlos para entrenar o si te pillan la lluvia. Por unos 35 euros los NC9 ofrecen un sonido muy correcto, cancelación real y una buena autonomía. Seguimos con los Huawei FreeBuds SE3, unos auriculares súper ligeros y minimalistas que me han sorprendido por su comodidad. No tienen almohadillas de silicona, así que el diseño es semi-intraural, muy parecido al de los AirPods clásicos. Digo que se parecen o quieren parecerse, con una sesión prolongada son los que más me han cansado.
En cuanto al sonido, son ideales para podcasts, llamadas o música relajada. Las voces suenan muy claras y los agudos están bien definidos. Eso sí, si te gustan los bass potentes, se te van a quedar algo cortos. No tienen cancelación activa de ruido para la música, pero sí para las llamadas. Aún así, en este aspecto funcionan bastante bien, incluso en la calle. La batería no está nada mal, hasta 9 horas por carga y 42 horas totales con el estuche. Además, con 10 minutos de carga tienes 3 horas de uso. Y en cuanto a la resistencia, vienen con certificación IPX54, así que son perfectos para salir a la calle o incluso hacer algo de ejercicio sin preocuparte. En resumen, los FreeBuds SE3 son una opción sencilla y fiable para quien busca algo básico pero funcional. Vamos ahora con los Creative Audio Pro, que sinceramente son los más completos de todos los que he probado. El sonido es espectacular para su precio, graves muy potentes, que gracias a sus drivers recubiertos de grafeno, todo suena con mucho cuerpo y detalle. Tienen cancelación de ruido híbrida, que funciona muy bien, y un modo ambiente que te permite estar al tanto de lo que ocurre a tu alrededor sin quitártelos. La batería es una locura, hasta 15 horas por carga y 60 horas en total con el estuche. Yo los he usado durante días enteros sin preocuparme de la batería. Tienen Bluetooth 5.2, carga rápida y también carga inalámbrica, algo que me ha venido muy bien al no depender de cables si tienes una base de carga, lógicamente. Ahora bien, no todo es perfecto. Personalmente, el tamaño del estuche se me ha hecho demasiado grande. Yo suelo llevar los auriculares siempre en el bolsillo y este me resulta incómodo por el tamaño. Los propios auriculares, aunque no se caen, se molestan un poco en sesiones largas. Se sienten grandes una vez puestos. Al menos yo los he sentido un poco grandes. Si vienes de modelos más compactos, como mi caso, los vas a notar bastante grandes. Aún así, la calidad general es tan buena que por unos 40 € ofrecen características que normalmente solo encuentras en modelos de gama más alta. Vamos ahora con los Xiaomi Redmi Buds 6, que la verdad me han sorprendido bastante. Por el precio que tienen, ofrecen cosas que no suelen verse en esta gama. Por ejemplo, doble driver acústico, uno para graves y otro para agudos. Y sí, se nota, los graves tienen pegada, los medios están claros y los agudos suenan muy bien sin ser molestos. Tienen sonido envolvente 360, ideal para ver películas o jugar. No es algo profesional, pero se agradece en el día a día. Lo mejor de todo es que tiene una cancelación activa de ruido de hasta 49 decibelios y además es adaptativa según cómo te los pongas. También tienen modo transparencia, así que no necesitas quitártelos para hablar o cruzar en la calle. En diseño son cómodos, ergonómicos y apenas se notan. A mí me han ido perfecto incluso en sesiones de 1 hora, hora y media. La batería es otro punto fuerte, hasta 42 horas en total con el estuche y además tienen carga rápida. Incorporan Bluetooth 5.4 con baja latencia y doble conexión. Eso quiere decir que los puedes tener conectados, por ejemplo, con el móvil y con el portátil a la vez, sin tener que desemparejar uno para emparejar a otro sitio. También puedes controlarlos con la aplicación de Xiaomi, que te permite personalizar los toques, y si tienes un móvil Xiaomi puedes hasta usarlos como disparador de fotos. Por 40 € son súper completos. Si tienes un móvil Xiaomi o te gusta tener funciones modernas, los Redmi Buds 6 son una opción muy interesante. Y cerramos esta comparativa con los Tozo Crystal Pods, y aquí tengo que decir que me han sorprendido muchísimo por el precio que tienen. Lo primero que me llama la atención es el diseño. Esta tapa transparente les da un toque muy original y además vienen con varios colores. Pero lo mejor está en el interior. Tienen un sonido muy bien equilibrado, con buenos graves, medios claros y agudos definidos. No saturan, no distorsionan y funcionan genial tanto para música como para llamadas. Lo que me parece un puntazo es que tienen cancelación activa de ruido híbrida, con micrófonos internos y externos, y además un modo transparencia que funciona sorprendentemente bien.
En cuanto a comodidad, me han resultado ligeros, no molestan ni se mueven, y las almohadillas vienen en varios tamaños. La batería no es la mejor de todos de esta comparativa, pero tiene 7 horas por carga y 35 con el estuche, y con solo 10 minutos de carga tienes unas 2 horas de reproducción, que no está nada mal. Están equipados con Bluetooth 5.4 que funciona muy bien. La conexión es instantánea al sacarlos del estuche y en mis pruebas no he tenido ni cortes ni retardos. Otro punto que me encanta es la aplicación de Tozo, donde puedes ajustar el actualizador con 32 perfiles diferentes, activar modos como baja latencia o ocio y hasta actualizar el firmware. Por unos 30 euros o menos en épocas de rebajas, estos auriculares, los Crystal Pods, ofrecen un conjunto súper completo. Bueno, aquí podemos ver todos los estuches así juntos, podemos comparar el tamaño. Vemos como el de Creative es exageradamente grande en comparación a los otros y los otros, bueno, más o menos son del mismo tamaño. Quizá el Huawei y estos de Tozo son los más compactos, estos dos son muy parecidos, pero como digo, el de Creative es exageradamente grande. Vamos a ver los auriculares ahora, vamos a sacarlos del estuche. Así podremos comparar el tamaño de los auriculares. Bueno, pues aquí tenemos estos 5 auriculares, los podemos comparar todos de tamaño. Podemos ver como los Xiaomi, que son estos de aquí, y los Huawei son muy parecidos, también en tamaño. Quizá la gran diferencia es que el Huawei no lleva almohadilla y el Xiaomi sí. También podemos observar como por ejemplo los Creative son muchísimo más grandes que el resto. Estos Tozo también son bastante grandes, hay que decirlos, pero yo los he sentido súper cómodos. Igual que estos otros de Tozo también tienen un tamaño en la parte de la oreja bastante reducido, pero esto de aquí ya es un poco más grande, que los podríamos comparar con estos o con estos de Huawei. Y también vemos que es un poco más grande. Aquí tienes la tabla comparativa para ver de un vistazo en que destaca cada modelo. Cada uno tiene sus puntos fuertes, así que lo mejor dependerá de tus prioridades: sonido, comodidad, funciones o precio. También ten en cuenta que la mayoría tienen periodos de oferta en Amazon. Sé que aquí en el vídeo quizás se ve un poco pequeña esta tabla. Yo te recomiendo que si la quieres ver bien y la quieres analizar bien, te vayas a la página web de Tecno y Foto, que tienes el enlace abajo en la descripción, y allá la vas a poder ver a un buen tamaño y con total tranquilidad. Bueno, y aquí ya tengo los 5 auriculares y voy a hacer el ranking. En todo ranking tiene que haber uno que sea el primero y otro que sea el último. El último no quiere decir que sea malo, ¿eh? Quiere decir que de estos pues ha resultado el que menor puntuación ha sacado. También una vez después de hacer el ranking, os voy a decir cuál para mí es el que siento más cómodo, que siento más a gusto y el que utilizo más a menudo. Así que venga, los voy a quitar de aquí. Vamos a empezar con el ranking. En el puesto número 5 dejo los Huawei, que son para mí los menos cómodos. También se quedan algo cortos en funciones y en potencia de graves. Así que los voy a dejar aquí. En el número 4 voy a poner el Tozo NC9. Son muy equilibrados, una buena cancelación de ruido y buena batería. Para mí, los más cómodos de todos. En tercer puesto, los Xiaomi. Tienen de todo: sonido envolvente, doble driver, cancelación adaptativa y son muy completos por el precio que tienen también. En segundo lugar voy a colocar los Tozo Crystal Pods. Me han sorprendido muchísimo: sonido equilibrado, diseño llamativo, cancelación de ruido híbrida y una aplicación muy completa que te da mucho control. Y finalmente, como ganador de esta comparativa, los Creative Crystal Pods.
Me han sorprendido muchísimo. Sonido equilibrado, diseño llamativo, cancelación de ruido híbrida y una aplicación muy completa que te da mucho control. Todo esto a pesar de su tamaño, que ya he dicho que para mí era lo peor de estos auriculares. Bueno, y ahora que ya sabemos el ranking de estos auriculares, os voy a decir cuáles son los que utilizo habitualmente, por comodidad, por sonido y porque me siento súper cómodo con ellos. Y son los Tozo NC9. Estos auriculares para mí son una pasada. Los siento súper cómodos, se me adaptan perfectamente al oído y la calidad del sonido es muy buena y tienen unas prestaciones que para mí es más que suficiente. Así que normalmente cuando quiero escuchar música o la radio o un podcast y voy a buscar unos auriculares, son los que utilizo habitualmente, los Tozo NC9. Bueno, como he dicho algunas veces, pues los auriculares perfectos yo creo que no existen. Unos tienen el punto fuerte aquí, otros tienen el punto fuerte allá, unos se adaptan mejor, los otros se adaptan peor. Aquí ya hemos visto en esta comparativa los que han quedado primeros, digamos, porque yo creo que se lo merecen los Creative quedar primeros en esta comparativa, son los que a mí menos se me adaptan y los que utilizo menos. En cambio, el Tozo NC9, que ha quedado en cuarta posición, son los que utilizo habitualmente. Después lo que tenemos que hacer con auriculares cuando los queremos comprar es, si tenemos la oportunidad de probar varios modelos, pues ponérnoslos a ver cuáles sentimos cómodos y también comprar en un sitio que tengamos la opción de devolverlos en caso de no sentirlos cómodos o de que hay algo que no funciona bien. Amazon son los reyes de las devoluciones. Y si compramos un producto que no nos funciona, que no nos va bien, no nos van a poner ninguna pega a la hora de devolverlos. Todos los enlaces de compra de estos auriculares los tienes abajo en la descripción. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.